Vamos a analizar ahora los elementos básicos de la estructura, ¿no?, de una tesis, ¿no?, para su presentación. Lo mismo una tesis doctoral que un trabajo de grado, ¿no?, de maestría, ¿no? Por supuesto que eso depende de las exigencias de las formalidades académicas, ¿no?, de cada país. Pero bueno, vamos a dar algunas recomendaciones básicas de nuestra experiencia en algunos países que hemos trabajado en relación con tutoría de tesis, dirección en tribunales de tesis, ¿no? En primer lugar, en algunos países se exige una especie de un manejo muy bibliográfico, muy amplio, como para demostrar, ¿no?, la erudición del autor. Bueno, yo en mi tesis doctoral primera en Alemania, los alemanes tienen otro criterio, y al contrario, debe ser una cosa más sintética, ¿no? Y lo mismo en Cuba, no debe ser más de 100 páginas, ¿no? Una tesis, ¿no? 120 cuando más en las ciencias sociales, pero bueno. Lo importante es que se demuestre la creatividad del autor del trabajo, ¿no? Y no que sea simplemente una relatoría, ¿no?, de citas y de referencias de otro autor, ¿no? O sea, la cuestión no se debe medir por el peso, el volumen de páginas, ¿no?, por eso, sino por lo sintético y lo aportador, ¿no?, en este caso, ¿no? Y por eso, en independencia de eso también, hay que pensar en la forma en que se va a redactar. Una redacción de una tesis, recuerden que no es un ensayo, ¿no? No es una cosa simplemente con gran énfasis en lo personal, ni mucho menos, al contrario, debe ser un discurso más de tercera persona, ¿no?, más neutro, como podríamos decir, la redacción, y sobre todo teniendo siempre presente el que escribe la tesis, que está escribiendo no para él, sino para otros, ¿no?, para un público determinado, que además es un público especializado, que se supone que maneja el área disciplinar, ¿no? Por lo tanto, ese lenguaje científico debe ser preciso, directo, diáfano, sin metáforas, sin grandes símiles, por supuesto, nada de anécdotas y nada de chistes. O una cosa es que usted lo haga en una clase o hasta en una conferencia, pero un texto escrito de una tesis no se debe hacer, ¿no? Esto no quiere decir que no sea bello, fluyente, sobre todo inteligible, que es importante eso, sí, que se entienda, no una cosa esotérica, alambicada, que nadie la pueda comprender, ¿no? Por eso hay que evitar cuestiones de carácter anecdótico, de carácter personal, y también evitar el tipo de lenguaje a veces literario, periodístico o político, ¿no?, que puede prevalecer en otro tipo de discurso. Ese no es el caso del discurso científico, ¿no? Si las ideas en una tesis se expresan de una forma clara, precisa, van indicando, ¿no?, el grado de profundidad que ha llegado el autor sobre un tema, ¿no? Y por lo tanto, se supone que previamente ha hecho la investigación y por lo tanto va a presentar los resultados, ¿no? O sea, no es posible presentar los resultados de la estructura de una tesis. Claro, en videos anteriores hemos visto que uno puede planear más o menos un pronóstico de cómo va a ser la estructura posible, ¿no? Pero en realidad eso se determina cuando ya se hace la investigación y se ven los componentes de los resultados, ¿no? Ahora, en cada país hay exigencias también formales a veces, ¿no? Pero independientemente de esas exigencias formales, hay una serie de criterios que la comunidad académica internacional yo creo que ha reconocido, ¿no? Y son las que yo ahora voy a tratar de puntualizarles. Bueno, en primer lugar, las ideas principales deben de corresponderse básicamente con los objetivos fundamentales que se trazó el proyecto, ¿no? Y tiene que ser planteado con claridad suficiente, modestia, rigor teórico, estilo impersonal, precisión cuantitativa y conceptual cualitativa. Es una primera recomendación. Una segunda es que hay que destacar que las fuentes principales y documentales o experimentales, bibliográficas, que permitieron la adecuada precisión del estado del arte sobre el tema y que posibilitaron desarrollar exitosamente el proyecto, son claras, son precisas y se tienen que referenciar, ¿no?, en la bibliografía. En tercer lugar, hay que enfatizar de manera bien diferenciada los pasos, ¿no?, a través de las etapas, ¿no?, a través de las cuales se fue dando solución al problema científico, que ya hemos dicho en anteriores videos que no es una pregunta, es una cuestión que presenta alternativas distintas de solución y distintas hipótesis, ¿no? Y cómo se fueron comprobando en este caso, ¿no?, las variables cuantitativas o cualitativas que permiten validar una hipótesis, ¿no? Y si no se pudieron, bueno, pues hay que decirlo con toda honestidad, no, mire, no se pudo, no, esto no se demostró, porque no. La ciencia nunca pierde, la ciencia puede
enriquecerse con decir, esto por aquí no es por acá, o por quién sabe por otro lugar, ¿no? Y por eso hay que argumentar las razones que justificaron, ¿no? La imposibilidad de validar, ¿no? Una hipótesis determinada, ¿no? Porque la tesis también, la ciencia avanza con tesis falseadas, como decía Karl Popper, ¿no? En cuarto lugar, hay que precisar cuáles fueron las principales dificultades metodológicas o epistemológicas. Eso lo vamos a ver en videos posteriores cuando hablemos ya de los problemas epistemológicos que se le presentan a los investigadores, sobre todo los reduccionismos, ¿no? O de otra índole que se presentaron durante el desarrollo del proyecto, ¿no? Digamos, limitaciones en la fuente, de acceso, ¿no? Recursos, insumos, o imposibilidad de viajar para obtener una información que no existía en Internet, ni en la biblioteca, lo que sea, ¿no? Y además, explicar las decisiones y los caminos propios que tomó el investigador, en este caso el autor de la tesis, para superar, ¿no?, esas dificultades, ¿no? Porque también de eso nutre a los futuros investigadores, de cómo se pueden superar, ¿no?, las dificultades. Entonces, el conocimiento científico en muchas ocasiones se nutre a veces más de métodos que no siempre son exitosos, sino que son métodos parcialmente válidos, relativos, efímeros, ¿no? En quinto lugar, hay que tratar de indicar con precisión qué objetivos no se pudieron cumplir de la tesis, ¿no? O qué hipótesis no quedaron completamente comprobadas, qué razones, por qué no sé, ¿no? Eso hay que hacerlo. No hay que esperar que el tribunal le diga a uno, mire, ¿por qué esto? No, no, el propio tesista debe de decirlo, ¿no? En sexto lugar, hay que revelar qué nuevos problemas científicos surgieron en el desarrollo de la investigación, así como las vías posibles para buscarle alguna solución, porque en el proceso van surgiendo otros problemas que no estaban previstos, ¿no? Bueno, pues hay que eh, re- recomendar cuáles son, tal vez no sea futuro el mismo investigador que las desarrolle, otro, dejarle el camino abierto a otro, ¿no? En séptimo lugar, hay que dar a conocer las transformaciones que sufrió el diseño del proyecto de investigación desde su génesis hasta su fase conclusiva, ¿no? Y las razones por las cuales se modificaron el marco teórico, porque el marco teórico es una especie de plano inicial, pero después aparecen dificultades que hay que transformar. Bueno, ¿por qué se transformó? ¿Qué medidas se tomaron para transformarlo ese marco teórico? En octavo lugar, hay que destacar el aporte del propio tesista, tanto en el plano teórico como en la función social, cultural, científica, en otros planos, ¿no?, de la vida no solamente académica, sino en la práctica social, la práctica cultural, política, etcétera, ¿no? Tecnológica, ¿no? Y indicar cuáles son las mejores vías para implementar los resultados de la tesis y el aprovechamiento social de la tesis. Eso es también una responsabilidad que el tutor debe de indicarle al tesista que profundice en eso. En noveno lugar, hay que reconocer la colaboración de todas las personas y todas las instituciones que hicieron posible la obtención del resultado, ¿no?, y el desarrollo del proyecto, ¿no?, que lógicamente tiene que trascender la labor del tutor, ¿no? Y también sugerir cuáles son a otros colaboradores o para trabajos futuros similares, cuáles son las vías y los caminos a los cuales se puede acudir para resolver problemas que se derivan de la tesis, ¿no? En décimo lugar, hay que señalar las investigaciones similares o confluyentes con el objeto de la investigación de la tesis. Y si se realizó o no se realizó algún tipo de vinculación interdisciplinaria o transdisciplinaria, ¿no?, para la obtención de los resultados. O sugerir la necesidad de conformar nuevos proyectos que tomen en consideración esas articulaciones, ¿no? En décimo primer lugar, se deben precisar las contribuciones que se recibieron en relación al marco conceptual a través de las fuentes utilizadas por el levantamiento del estado del arte, ¿no? Así como las limitaciones teóricas, ¿no?, epistémicas que han tenido algunas categorías de otros autores y que demandaban algún tipo de enriquecimiento, y si el autor de la tesis lo enriqueció, mejor todavía, ¿no? ¿En qué medida su tesis aporta también al enriquecimiento del marco conceptual para que otros investigadores lo tomen en cuenta, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, hay que, en décimo segundo lugar, redactar la tesis con las exigencias básicas de las normas editoriales, ¿no?, que se conciben en un proyecto para su publicación o para su introducción en las prácticas social, científica, tecnológica, empresarial, lo que sea, o si se va a presentar como una patente, cuáles son los resultados, ¿no? Y ahí hay que también pensar en qué medida la socialización, y si se debe decir,
que se hizo de los resultados parciales en congresos, en bases de datos, ¿no? Pues pueden ser de utilidad, ¿no? Para otros investigadores. En fin, esas son algunas, ¿no? Recomendaciones generales, ¿no? Que damos en cuanto a las tesis. Ahora bien, vamos a ver ya algunas recomendaciones específicas para las tres partes fundamentales de un trabajo de grado de maestría o una tesis doctoral, que son la introducción, los capítulos y las conclusiones. Bien. En la introducción, aquí hay que ser realmente muy hábil para en pocas páginas, cuando más 7, 8 páginas, ¿no? En una introducción. Si la tesis va a tener 100 páginas, no puede tener 40 de introducción, debe tener al sumo 10 páginas, ¿así? Primero, en esas pequeñas partes introductorias hay que presentar de manera sintética la justificación, los objetivos, una breve reseña del marco teórico, las características y las estructuras de los capítulos. O sea, adelantar, ¿no? La estructura de los capítulos. La exposición de las causas que motivaron la elección del tema. Por qué ese tema? O sea, la justificación en este caso de por qué se eligió el tema de la tesis, ¿no? Un resumen muy breve del estado del arte o del nivel de desarrollo de los estudios que se conocen de esa disciplina, de esa área temática, de ese tema en cuestión. No es que usted desarrolle ampliamente, eso lo va a hacer en los contenidos del capítulo, pero tiene que anunciar cuál es más o menos el estado del arte que existía, ¿no? Indicar brevemente cuáles son los aportes principales y las limitaciones de los estudios más relevantes que se han hecho sobre este tema en la comunidad científica internacional, ¿no? Formular de manera muy precisa el problema científico a resolver y en qué medida queden delimitados los objetivos generales y los objetivos específicos de una forma diáfana, ¿no? Destacando la significación científica, social, humana, ética, ecológica, demográfica de la investigación que se va a desarrollar, ¿no? Hay que pensar eso. Además de las razones sociales, económicas o ideológicas o de otra naturaleza jurídica, no sé, que motivan, ¿no? la investigación. Es importante la precisión de las hipótesis principales, ¿no? Y las hipótesis secundarias, derivadas, ¿no? De la tesis, ¿no? Hay que presentar de manera sintética los métodos que se emplearon en la investigación. Recuerden que lo más importante es eso, el método. Y sobre todo para comprobar las hipótesis que se desarrollaron en cada uno de los capítulos, ¿no? Y pues también precisar algunos de los presupuestos filosóficos, epistemológicos o científicos metodológicos generales que se fundamenta la investigación. De manera que eso oriente al lector sobre la concepción del mundo, ¿no? Que sirve de guía, en este caso al autor de la tesis, ¿no? Y una presentación muy esquemática del diseño de las etapas del proceso recorrido en la investigación. Porque una cosa es la investigación y otra cosa es la presentación ya en la estructura de la tesis, de los contenidos, de los resultados, ¿no? Y recuerden siempre que concluir no es simplemente recapitular, ¿es así? Concluir no es simplemente resumir. Concluir es elaborar a un nivel superior los contenidos ya de los resultados. Vamos a ver ahora el contenido de los capítulos. Bueno, la estructura de una tesis va a depender mucho de la complejidad del problema, de los antecedentes del tema. Ahora, siempre hemos dicho que una estructura exageradamente analítica que fragmente demasiado los aspectos a desarrollar no es recomendable. ¿Por qué? Ya se dejó atrás aquellas tesis escolásticas de tantos epígrafes, subepígrafes, no. En segundo lugar, las fuentes documentales, la información estadística, las tablas, todo lo que se utilice, aunque tienen que estar en los anexos aparte, no debe meterse en el cuerpo de los capítulos, ¿no? En el cuerpo de los capítulos usted pone, digamos, las conclusiones que derivan de esa información que usted ha planteado en información estadística, en tablas, en barra, en pasteles, en lo que sea. Pero no trate de rellenar el número de páginas de la tesis, pues entiéndole, ¿no? Esquemas, diagramas, tablas, no. Información estadística, eso no es correcto, ¿no? Además, si la investigación que se ha desarrollado es novedosa,
y plantea una nueva metodología para abordar un problema, tiene que constituir prácticamente un resultado casi independiente, aportador, ¿no? A la cual se haga constante referencia, porque eso es importante. En cada capítulo hay que reiterar, machacar, como digo yo, la validación de la hipótesis, las fuentes que se utilizan, los argumentos teóricos, argumentativos que demuestren la creatividad, en este caso del investigador, del autor de la tesis, ¿no? Ahora, esa información hay que presentarla de la forma más didáctica posible. Claro que hay que utilizar gráficas, todo, ¿no? Coordenadas cartesianas, todo lo que ustedes quieran. Pero, repito, a los anexos, ¿no? Ahora, en cuanto al manejo de las citas, tiene que ser muy equilibrado, ¿no? ¿Por qué? Porque un abuso de las citas en una tesis se ve muy mal. Uno cita a un autor porque dice ese autor algo de una forma muy personal que no lo encuentra. Si es una cosa que se conoce ya, que se maneja, no debe ser citada, ¿no? Y si se va a criticar a un autor, hay que citarlo textualmente con todas las referencias. Si usted lo va a parafrasear, que está de acuerdo, bueno, puede parafrasearlo, pero ponga la referencia bibliográfica. Entonces, ni es recomendable una tesis que no tenga fuente y referencia, porque eso no existe, ni tampoco una atiborrada de tesis, ¿no? Que dificulte, ¿no? La percepción de los aportes creativos de cada uno de los autores, ¿no? Por lo tanto, cada cita, cada referencia tiene que justificarse por sí misma, ¿no? Y evidenciar el esclarecimiento de un aspecto que ha sido abordado por otro autor, con el cual usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y sobre todo, al seleccionar una cita, es porque usted encuentra un autor que ha expresado de una forma muy imaginativa, ¿no? Alguna idea, alguna tesis particularmente característica de esa persona, ¿no? Que le da cierto valor personal, ¿no? Al autor que usted está citando, ¿no? Ahora, cada epígrafe de un capítulo puede tener 2, 3, 4, depende, un epígrafe, debe tener un párrafo conclusivo de rigor teórico general. O sea, usted no debe saltar de un epígrafe a otro sin dejar, no, y no voy a cerrar con una cita, eso es mortal, ni tampoco abrirlo, porque eso indica una dependencia terrible, ¿no? Del autor, ¿lo entiendes? Hay que evitar, ¿no? Esa, ¿no? Y por último, veamos algunas recomendaciones sobre las conclusiones generales de una tesis. En unas conclusiones generales, ya hemos dicho, primero se debe resumir de forma abreviada los principales contenidos, ¿no? Que se desarrollaron en el trabajo, pero sin reproducirlo memiáticamente. No es copia, corta y pega de allá de los capítulos para... No, 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 no. Sino en las conclusiones tiene que haber una síntesis teórica de los aportes más importantes del nivel de abstracción, ¿no? Superior. Y ahí es donde hay que enfatizar los elementos novedosos que se incorporan a los estudios anteriores, ¿no? Que se efectúan. No olviden que los tribunales, casi siempre, cuando vamos a evaluar una tesis, comenzamos por la bibliografía, a ver si está actualizada, referenciada, y sobre todo los investigadores de esa universidad que han trabajado de otros centros importantes, eso es tomarlo en cuenta. Luego revisamos que la introducción, esa introducción es básica porque es la que abre el camino para incursionar en la tesis. Y luego vamos a las conclusiones. A veces casi no da tiempo ni leer los capítulos, pero si usted va a las conclusiones, ya sabe si hay una adecuada correspondencia o no es así entre lo que se planteó en la introducción, la utilización de la fuente y el aporte teórico, ¿no? Del tesista, ¿no? Y por lo tanto hay que demostrar también sintéticamente las conclusiones, la forma en que se demostró la hipótesis, ¿no? Y que se fue desarrollada, ¿no? En los capítulos, ¿no? Y debe ser formulando tesis concluyente, por eso se llama tesis, tesen, es decir, lo que se sustenta, ¿no? Con un nivel de generalización teórica fundamentada con el resultado, ¿no? De la investigación. Y cuidado con las formulaciones absolutizantes. ¿Por qué? Por eso, porque pueden conducir a posturas dogmáticas, distantes del carácter de relatividad que debe caracterizar la verdad para la ciencia. Por eso, yo les sugiero evitar siempre la redacción, ese tipo de adverbio como siempre, o nunca, o el primero. Esas son muy peligrosas, esos tipos de formulaciones. Y ahora, hay que presentar de manera explícita el enriquecimiento que se produjo en el marco conceptual. De eso tiene que aparecer también en las conclusiones. Las conclusiones pueden tener 5, 6, 8 páginas, nada más, ¿no?
y de general en qué medida se enriqueció el marco teórico. ¿Para qué? Para que le sirva a otros investigadores, ¿no? Y otra cosa esencial, explicitar los métodos que se emplearon para demostrar la hipótesis. Usted tiene que aportarle al tribunal y a las nuevas generaciones qué método usted utilizó, y si usted desarrolla un método propio, pues póngalo, ¿no? Y además, sugerir qué nuevos métodos de investigación se van a derivar de su tesis, porque con su tesis no se va a terminar, por supuesto, ¿no? Toda la investigación sobre ese tema. Esas son algunas de las recomendaciones principales que yo digo para un tutor, un director, pero también para el tesista, a la hora de ya elaborar la estructura de una tesis en su introducción, en los capítulos y en las conclusiones.